Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Entre Maestros. El día de hoy estoy con una invitada muy especial, una amiga, Adela Aguilar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por darte el tiempo porque pues sé que eres una persona muy ocupada y nos estás regalando una valiosa parte de tu mañana. Sí, Gracias, María. Al contrario, gracias. te voy a presentar. Sé que eres maestra de preescolar, Así es. Soy licenciada en educación preescolar, tengo una maestría en educación y un doctorado en desarrollo humano. un doctorado en desarrollo humano. Qué interesante, porque pues hoy en día el desarrollo humano, bueno, siempre, ¿verdad? Pero ahorita le estamos dando mucha importancia a eso del desarrollo humano, sobre todo en la escuela, ¿no? Que lo dejamos muy de lado. Esas partes Sociales, socioemocionales que, esa que han, empatía. han afectado mucho y Así más es. hoy en día con la pandemia, que han desatado más cosas, ¿no? Sí, así es, María. Entonces, sé que fuiste directora. Sí, así es. Estuve frente a grupo 8 años. Posteriormente fui asesora técnica pedagógica. ¿Eh? Alrededor de 2 años ascendí a directora de un plantel educativo, 7 años, y actualmente me desempeño como supervisora. Supervisora de zona. Supervisora de Platícame un zona. poquito, ¿qué hace una supervisora de zona? Que hay una supervisora de zona de preescolar exclusivamente. Ajá, Tenemos alrededor de 9 preescolares. El estado de Colima se divide en sectores y posteriormente en zonas, y en todos los niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria. Entonces nosotros pertenecemos al sector de Manzanillo y somos la zona 12. La zona 12 son 9 preescolares entre turno matutino y vespertino, distribuidos en la zona que es Salagua, Las Perlas y Santiago, parte de Santiago. ok, y tú te encargas de supervisar un poquito que todo el trabajo se haga bien. Si la supervisión tiene su función principal es dar este acompañamiento pedagógico, acompañamiento administrativo, tanto a directivos como al personal docente, así como resolver alguna que otra problemática Ah, ok, ok, ok. Acompañamiento, dices, pedagógica. pedagógico. Ujú. Y este acompañamiento pedagógico, ¿de qué va? Ok, el acompañamiento pedagógico es poder apoyar al docente, apoyarlo en la cuestión de sus planeaciones, su intervención, si va acorde a los planes y programas vigentes, Ok. qué es lo que necesita, ver sus áreas de mejora, proponerle diversas actividades que puedan enriquecer su intervención pedagógica. En supervisión, el equipo de supervisión no solamente soy yo como supervisora, tengo un apoyo que se llama asesoría técnica pedagógica, que es una educadora con esta formación y con le podemos llamar conocimiento de primera mano de lo que son los nuevos programas de estudio. Entonces Que ella le mucho se ha da, hablado hoy en día de eso, ¿sí? Mucho se ha hablado hoy en día, pero no voy a entrar mucho en materia de eso, ¿verdad? Eh, en cuanto a esto, cuando tú hablas con tus directoras, ¿siempre tienes apoyo? O sea, siempre, sí, porque dicen que los peores alumnos somos los maestros. Dicen, pero no sé si es cierto, ¿verdad? Pero dicen que los peores alumnos somos los maestros y yo me cuento, yo cuando estaba en los consejos técnicos, la verdad es que a veces era muy entre renuente y no hacer las cosas, o sea, es como, esto ya lo sabemos, ¿no? Y esa parte que a veces no te deja, el tipo ego de que, pues ya lo sé, o ¿por qué me vienes a enseñar? Pero bueno, poco a poco vas adoptando estas nuevas, pues ideas o que tienes que cooperar para que todo mejore, ¿verdad? yo creo que tiene que ver mucho la motivación y el liderazgo. Son puntos claves para lograr esta apertura del directivo y del docente. Sí es verdad, si vemos al consejo técnico, a estas reuniones de consejo técnico, como, otra vez nos vamos a juntar, vamos a hablar de la escuela, pero sin un objetivo o sin ver que realmente es una responsabilidad y que estos consejos técnicos permiten el diálogo, permiten la retroalimentación, permiten el aprendizaje entre pares,
podemos cambiar la actitud ante el consejo técnico, ¿no? Un consejo técnico que no solo sea, ok, voy a leer, sí, voy a leer, pero voy a compartir con base a lo que leí, voy a compartir mi experiencia. En otras pláticas con maestros he tenido esa parte de socializar y varios veces coincidido. Cuando tú tienes un problema con algún grupo, dicen, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es socializar el problema, compártelo con un maestro y si se puede del área, mucho mejor, pero que tú puedas, yo estoy teniendo problemas con este grupo que no me hacen esto o no me hacen caso. Les digo esto y no lo hacen. Y dicen, ¿sabes qué? Mejor socialízalo, compartámoslo. A lo mejor tú sí puedes hacerlo, pero yo no. ¿Y qué estoy haciendo mal? No sé si eso también se aborda en tus consejos técnicos. No Sí, sé por si supuesto. la problemática de la escuela en particular, más que la problemática educativa como tal. O sea, ahora tenemos estos planes, ahora tenemos estos proyectos, ahora tenemos esto. Sí. Tenemos que abordar todo esto, pero también en la escuela estamos teniendo estas situaciones que nos gustaría resolver. Sí, creo que, Mario, no son dos cosas diferentes. No son dos cosas No. diferentes. Okay. La problemática de la escuela se aborda y cómo la solucionas, sí, a través de la experiencia de compartir, pero también a través de esas herramientas de los planes y programas que nos dan. Sí. Entonces, tú tomas esas herramientas y con base a la experiencia de cada docente, es como la vamos nutriendo. Okay. Bien. Entonces, es algo como dinámico. Es algo dinámico, ok. Tenemos por ejemplo, ahorita con lo de pandemia, lo que pasó es la baja de la matrícula. Hubo una baja de matrícula. ¿Todavía sigue? Pero, sí. Sigue, o sea, ya estamos a... ¿Cuánto tiempo después de pandemia? ¿Un año? ¿Año y cacho? Es el primer año después de pandemia. Y todavía la matrícula sigue baja. Sí, ha subido, sí. Pero sí, seguimos por debajo de antes de pandemia. Ok. Y te estoy hablando del nivel básico. Tanto que incluye preescolar, primaria y secundaria. Han habido programas que tratan de motivar a los chicos a que continúen sus estudios. En secundaria tenemos lo de las computadoras y eso ayudó a incrementar un poco la matrícula, sí, por supuesto. En primaria se está trabajando también en cuestiones como de proyección a la comunidad, que vean que la escuela aporta a la comunidad y en preescolar del mismo modo. También, y eso es algo muy cierto, directores y docentes han ido a tocar puertas para invitar ¿Verdad? ¿sí? Sí, o sea, gente, lleva a tu hijo a la A la escuela. escuela, señora, no tiene algún vecinito, incluso con las mamás de que ya son parte de la población de las escuelas. Señora, no tiene un vecinito que quiera venir a la escuela, que usted observe que, sí, maestra, ayúdenos a invitarlos, que traigan a ¿Y mamá. cuál es la razón más frecuente del por qué no lo llevan a la escuela? La economía. Esa es una razón. Pero la escuela es pública. Sí. Pero implica prepararles lonche o consumir lonche en las escuelas, ¿no? Implica... Le lleva un gasto. Le lleva un gasto. Que no es, si tú quieres, no es algo tan caro. Pero si estamos hablando de familias que sufrieron por pandemia, que su nivel económico... Que todavía no se les pone de trabajo, que todavía están pagando deuda, que todavía... Sí, impacta. Hay programas, por ejemplo, el DIPS tiene los desayunos escolares. Desayunos escolares, pero no es que vaya y dé el desayuno, sino que la integración de una sociedad de padres de familia tiene que ir, si has aceptado el preescolar, va al DIP para que le den el material o el consumo, ¿no? La materia prima para preparar el desayuno. Y estamos hablando de luego preescolares que están lejos, terraplena, entonces implica, y papás que no tienen vehículos, entonces implica también... Para los que no ubicamos bien, Terraplena es una comunidad que está poco retirado, estamos nosotros de Manzanillo, aquí en Manzanillo, pues Salagua, que prácticamente es el nuevo centro de Manzanillo, ¿verdad? La zona turística. Y Terraplena está como a 20 minutos, yo creo, en carro particular. Ya en carro, en camión, yo creo que sí te llevas cerca de 40 minutos, si no es que más. Entonces tú
estas comunidades les invitan a que participen y siguen teniendo esa, no es una renuencia, ¿verdad? No es una oposición, pero sin embargo sí es como ok, sí me gustaría, pero mi problema es que no tengo el recurso. El recurso muchas veces también es por desconocimiento del padre de familia. Por ejemplo, en el nivel de preescolar sucede con frecuencia que el papá, la mamá considera que es una guardería o considera que nada más van a jugar. Entonces, ¿para qué gasto Es si nada más importante, van a ¿verdad? jugar, no? Fíjate que esa es una de las preguntas que tenía por ahí. ¿Cuál es el objetivo? Porque muchos dirán kinder, pero sí es cierto, muchos pensamos que el kinder es la guardería, es lo que tienes que pasar y punto, pero ¿cuál es el objetivo de estar en el kinder o cuáles las habilidades que un alumno debería de obtener una vez que termina el kinder, el preescolar? Sí, y déjame, ahorita contesto a esta pregunta, pero fíjate, desde los papás de la idea de que es una guardería, de hecho las guarderías, las estancias infantiles tienen su objetivo, tienen su programa que es estimular, que se llama, es nivel inicial y es estimulación temprana. O sea, tampoco te lo pidan, sino tienen un programa de enriquecimiento de acuerdo a la edad No es te lo llevo y entreténlo. estimulación temprana, los sentidos, psicomotricidad, coordinación, etcétera, ¿no? Desde los, O sea, que mal no puedan hacer recuerdo, este tipo 45 días. de habilidades, ¿no? Que para nosotros es muy fácil, pero para No, ellos lograr hacer esto, según yo recuerdo, era muy... atrapar un objeto también es complicado, ¿no? Entonces, y te estoy hablando de que los tienen las madres trabajadoras, tenemos a nuestros hijos desde los 45 días de nacido en una Desde los instancia. 45 días. Sí, porque uno regresa a laborar, ¿no? Y si no tienes familia que te lo cuide, tienes servicio, que es una estancia infantil. Entonces lo llevas, te lo aceptan a los 45 días cuando ya regresas a trabajar, ¿no? Y desde esa edad manejan los programas de estimulación temprana, cuestiones visuales, sonidos, sensopercepciones. Primero se parte de ahí. Así podría seguirte hablando cada etapa, ¿no? Pero bueno, con base a ello, si el nivel inicial tiene un objetivo y es estimular, es que el niño vaya adquiriendo coordinación preescolar, le damos continuidad a esa estimulación. ¿Preescolar qué pretende? Preescolar pretende que el niño integre su esquema corporal, que el niño sepa quién es, las partes de su cuerpo, que identifique quién es el otro, que desarrolle empatía, que socialice, que desarrolle cuestiones matemáticas cognitivas, resolución de problemas. Desde preescolar estamos hablando de una resolución de problemas. Una de las cosas que cuando yo estuve estudiando nos decían mucho, yo investigué, es que cuando tú empiezas a formarte, empiezas ¿cómo se dice?, a integrarte a una sociedad, la primera sociedad que conoces es la escuela. Bueno, primero la familia y luego ya una sociedad diferente ya viene siendo lo que es la La escuela. escuela. Los alumnos que no tuvieron la oportunidad de integrarse directamente al kinder en pandemia, que deberían de aprender estas partes que estás comentando, Ujú. que la parte socioemocional, que la parte de conocer al otro y conocerte a ti mismo, ¿qué podemos esperar de ellos? O sea, ¿qué se esperaría? Pues mira, Mario, fue un golpe muy fuerte en el sistema educativo a nivel nacional. Si has recordado, pandemia o empezó la pandemia, mejor dicho, la suspensión de clases fue en marzo, si mal no recuerdo, por ahí el 16, 17 de marzo del 2020. Entonces los niños que estaban en segundo de preescolar y los niños que estaban en tercero de preescolar se quitaron a la mitad, ¿no? A la mitad del ciclo escolar y los de tercero se fueron a primaria. A primaria, cuando en preescolar definitivamente necesitamos que el niño se mueva. El tener las clases a través de una pantalla que fue virtual, se ocupó mucho del apoyo de los padres de familia. Padres de familia que tenían situaciones de estrés por la economía, porque muchos perdían su trabajo, ¿no? Y aquí la escuela necesitábamos el apoyo porque el niño de preescolar muchas veces
puedes darle un celular y lo maneja a la perfección, pero ya estar en una pantalla y estar que fije la atención, si en la vida real su atención, porque es característica del niño de preescolar, ¿no? Su atención es momentaria, 5, 6 minutos. O sea, es parte de su característica. Ahora quieres tenerlo que ponga la atención a través de algo virtual. Abuelitas que no sabían utilizar, porque los papás estaban trabajando o consiguieron 3, 4 trabajos, entonces era la abuelita, ¿no? De tu 100% de alumnos, ¿qué porcentaje crees que sí seguía en clase en línea y qué porcentaje crees que no? De muy poco, de verdad que sí, yo creo que menos del 50%. Menos del Sí, 50%. fue muy difícil para los padres de familia, para las abuelitas, para el mismo niño. También aparte de eso, como vimos esa situación difícil a través de la cuestión de virtual, se implementaron unos manuales ¿Ok? que elaboraron las mismas maestras con base o con relación a ese diagnóstico o conocimiento que tenían de sus niños. Entonces, se citó a los papás un día, y claro, con todas las medidas, ¿verdad?, para que fueran y recogieran manuales que no se cobraron a los padres de familia, que salieron de parte de los docentes, de la escuela. De una escuela. De la escuela, sí, porque las maestras estábamos interesadas en que los niños pudieran aprender. Yo creo que aquí en esta parte de la pandemia se sale a reducir mucho la vocación. Yo creo que ahí ves quién se interesa realmente porque el alumno se lleva eso más que el simple conocimiento, ¿no? El interés de que, mira, aquí está, te lo pongo. O sea, dame cualquier pretexto y casi te lo voy a quitar, pero con tal de que te lleves esta educación. Sí, y no sé si recuerdas que también a nivel nacional la televisión jugó un papel Sí. importante, ¿no? Hubieron actividades en la televisión, pero por sí sola no estimulaba el aprendizaje, ¿no? Requiere del apoyo del docente, porque eran actividades muy generales. Dos, todos los niños son diferentes, los contextos sociales son distintos, ¿no? Entonces, sí habían ciertos detalles que iban, eran un obstáculo para el objetivo de esos programas educativos de televisión, ¿no? No puedo decir que no funcionaron. En su momento habrá quien sí pudo contextualizarlo, ¿verdad? Pero también para el padre era difícil. Sí, el impacto que tal vez esperaba no fue el mismo que se esperaba, pero de alguna manera ya estar trabajando y no desamparar al alumno, no dejarlo solo, pues esa es la idea sobre todo, ¿no? Yo creo que eso es lo que percibía por parte, pues, de la parte de la educación, no dejar solo al chavo, sino que, a ver, hay estas herramientas, vamos usándolas, vamos apoyándonos y vamos trabajando sobre eso. Y pues, tal vez ya en el regreso, reforzar todas aquellas cosas que no quedaron 100% aprendidas o No, el rezago es grande. Seguimos arrastrando un rezago educativo. no, yo creo que se va a quedar por un rato, ¿eh? Yo creo que sí. A lo mejor nos dicen los especialistas que unos 4 o 5 años más vamos a venir arrastrando ese rezago, aparte del que ya Es lo teníamos. que te iba a decir, de por sí ya teníamos un rezago ya fuerte y ahora con esto, pues sí se complica. Sí. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo es el docente en un salón de clases de preescolar? O sea, ¿cómo, cómo te preparas porque estás trabajando con puros niños? O sea, yo no me imagino trabajar con puros niños. ¿Y cuántos tienes en un grupo? ¿30? ¿25 más? Sí, por ahí, 25, 30. 25, 30. Y esto solo contra un montón de niños que si te volteas por acá, el otro día estás haciendo otra cosa, ¿no? Sí, es un reto. ¿Cómo te forma? ¿Cómo se forma el docente? Bueno, el docente se forma en las escuelas formadoras, ¿verdad? Sí. Vamos a llamarla, aquí en nuestro estado está el ISENCO, Ok. le llaman Sí, el es cierto, ISENCO, sí. entre otras escuelas particulares que no sabría los nombres, ¿verdad? Eh, el docente de preescolar necesita habilidades específicas, yo creo que sí, pero las puede ir desarrollando. Si no las tiene innatamente, las puede ir desarrollando. Es un reto sin lograr la atención de un grupo de preescolar de 5 años. Yo le comento a las educadoras,
los primeros días de clase, iniciando el ciclo escolar, cuando tenemos los talleres de formación, etcétera, ¿no? Aquí, tu educadora, tu habilidad principal es realizar un buen diagnóstico. Si tú haces un buen diagnóstico, tú conoces tu grupo. Si tú conoces tu grupo, sabes sus intereses y sus necesidades. Si tú conoces sus intereses y necesidades, tú puedes realizar una planeación que le llame la atención al niño y que además apoye a desarrollar esas carencias que tienen, ¿no? Esas áreas de mejora que Y además que necesitas desarrollar, ¿no? tienes. Desarrollar porque necesitas cubrir un perfil de egreso. Exactamente. Todos los niveles educativos poseen un perfil de egreso. ¿Perfil de egreso? ¿Qué es el perfil de egreso? Es lo que necesita tener el niño cuando termine la educación preescolar. Necesita desarrollar resolución de problemas, necesita ser un niño que se relacione con los demás fácilmente, que siga reglas, etcétera, etcétera. Después nos vamos al perfil de egresado de primaria. Perfil de egresado de primaria también el niño necesita tener ya unas competencias más lógicas, matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, necesitas cubrir eso, necesitas que el niño de preescolar y de primaria y de secundaria salga con ese perfil, con esas características. ¿Para qué? Para que sea apto para el siguiente nivel educativo. Entonces, si estamos hablando de preescolar, el reto sí es grande. Los planes de estudio de preescolar no son una receta, no te dicen tienes que hacer esto, tienes que cumplir, esta primera unidad tienes que hablar de los animales, la segunda nivel de la familia, del circo. No. Y a veces creo que cuando vienen algo así, viene en un plano algo utópico, ¿no? Algo muy bonito que vas a encontrar al llegar a un salón de clase, ¿no? O sea, que vas a encontrar a los chavos sentaditos, callados y esperando que el maestro llegue, cuando la verdad es que no es cierto, ¿verdad? No. Y en preescolar jamás. Preescolar necesita moverse para aprender. Si tú entras a un grupo de preescolar y ves a todos sentados y escribiendo y callados, yo me asustaría. Porque no son las características de preescolar. Preescolar necesita estar haciendo ruido, preescolar necesita estar hablando para desarrollar su lenguaje, necesita estar relacionándose, parado, moviéndose para aprender. Aprender a través de todos los sentidos. Hay estrategias, sí, Mario, hay estrategias. Yo fui docente durante 8 años. El control grupal creo que es el talón de Aquiles de todo docente. ¿Cómo se lleva? O sea, yo la verdad, ahí sí desconozco exactamente cómo yo sabría tener un control de grupo porque la verdad no me veo en un grupo de niños de ¿cuántos años? 4 o 5 años. 4 o 5 años. No me veo, o sea, en otros grados como secundaria, prepa, puedes esperar un control de grupo donde todo el mundo o está en orden. En orden me refiero que tú sabes qué está haciendo cada uno. Tal vez no militarmente, tal vez no todo el mundo calladito y esperando a trabajar. Cada maestro tenemos nuestro perfil, pero yo en esos grados así percibo el control de grupo. Pero en un grupo donde son niños de 4 años, no sé, como que, ¿cómo, cómo puede ver un control de grupo? Porque tú eres supervisor y me imagino que tú te das tu rondín por algún salón, identificas perfectamente si la maestra o el maestro tiene control de grupo o no. Fíjate, te tendríamos que partir qué es el control de grupo. A ver. Para ti, para mí, para el docente, para el directivo, Claro, ¿no? sí, O sea, sí, sí. tendríamos que partir para Sí, 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 empezar sí, de sí. esto. ¿Qué es el control de grupo? Control de grupo no es precisamente que todos estén calladitos y poniendo atención. Definitivamente. Control de grupo es que logres que todos tus niños, con tu planeación, con tu intervención pedagógica, desarrollen las competencias. Ok. Ese es Aprendan. control de grupo. Desde mi perspectiva y mi experiencia, eso es control. Yo no espero pasar a un aula y ver todos quietecitos, no. Yo espero que la maestra realmente en ese control de grupos haya armonía, que si el niño están todos parados, hablando, conviviendo, trabajando, lo hagan con armonía. Lo hagan Respeto, con ¿no? respeto. Estén aprendiendo, estén desarrollando. Todos esos elementos, eso es un control de grupo. Ok. Yo he tenido la fortuna
de trabajar en todos los niveles educativos. He sido docente de preescolar, docente de primaria, ¿Cierto? docente de secundaria, docente de bachillerato, docente de licenciatura y de maestría. De doctorado todavía no, pero de maestría sí. ¿Cuál es la clave de lograr tener el control de grupo? Repito, y hago mucho énfasis. Depende mucho de la intervención del docente, depende mucho de la planeación del docente. ¿Qué es la planeación? Muchos docentes dicen, ay, la planeación, es que me lo pide la directora, tengo que cumplir, es que no le ven el objetivo, la función que es tu herramienta. Creo que lo vemos como algo más administrativo a que algo que me va a servir. Fui docente, para mí, soy docente, he sido docente de grupo, para mí la planeación es mi herramienta, es la herramienta donde tú organizas tus actividades, donde tú sabes qué vas a poner a tal hora, a tal día, qué vas a lograr con esta actividad y cómo lo vas a hacer. Y esa de cómo lo vas a hacer, posteriormente llevas un registro, lo implementas como lo tienes planeado, pero si no te funciona y si improvisaste o lograste hacer algo diferente, ¿no? Si Juanito, tú dijiste, hoy le voy a poner que siga unas líneas para favorecer su coordinación, ¿no? Pero Juanito no quiso seguir las líneas, ¿no? Y tú lo tenías planeado, dices, oh Dios, ahí viene la habilidad, ¿no? Del docente. Bueno, si no quiso seguir las líneas, ya sé que lo haga con plastilina, ¿no? Porque no quiere usar el lápiz. Oye, Juanito, y si lo haces con plastilina y le pegas plastilina a las líneas, ¿no? Es la cuestión de ir adaptando. Improvisar en el momento. Bueno, improvisar, yo creo que tal vez ese es un plan. Tu plan A tal vez era hacerlo que caminara sobre la línea. Pero tu plan B fue, o sea, pero me imagino que debes de decir, bueno, si no me funciona esto, tengo que hacer esto. Y si no me funciona esto, tengo que hacer esto. Si no, me pongo a llorar. No, sí, buscar, o hasta pedir apoyo, ¿no? ¡Auxilio! Sí, directora, yo no... Sí, porque pues me imagino que no puedes llegar a una clase y realmente improvisar como tal. No, yo creo que una persona que improvisa en la clase es una persona que improvisa bien, es una persona que ya tiene años de experiencia. Pero porque la experiencia te lo ha dado, porque ya te ha puesto muchas situaciones o la misma situación una, otra y otra vez, y ya la dominas y dices, ya sé cómo hacerlo. Pero lo tienen una planeación, sabe qué va a hacer el día de hoy. El día de hoy voy a implementar, no voy a llegar y no sé qué voy a hacer y voy a poner este juego. No, es porque tienes ya una planeación, ya sabes que necesitas desarrollar estas competencias, estas habilidades en tus alumnos y ya tienes las estrategias que vas a implementar. Para eso la planeación es una organización, nada más es una organización del docente. ¿Tú crees que si un maestro tiene una buena planeación de clase, puede tener un buen control de grupo? Vamos a llamar. O al revés, un buen control de grupo te puede llevar a una buena planeación de clase. El control de grupo es porque tú conoces a tus alumnos y sabes cómo vas a llamar su atención para que aprendan. Entonces, si tú ya sabes todo eso, pues tú vas a planear con base a eso. Por eso decías que si tú tienes un buen diagnóstico de tu grupo, lo conoces bien, entonces puedes armar una buena planeación y con eso, al tener una planeación, conociendo sus habilidades y sus necesidades, entonces puedes formar una planeación que llevándola bien, te va a llevar a un buen control de grupo. Sí, es que el control de grupo se da en el momento en que las actividades son interesantes. Es como si yo llegara con matemáticas a un grado. Llega un grupo y yo sé que el grupo es callado, pero yo a fuerzas quiero meter una actividad o el grupo es muy serio, es muy tranquilo, es muy introvertido, pero yo a fuerzas quiero hacer una actividad donde todo el mundo esté moviéndose. A fuerzas quiero meter y a lo mejor no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya sé que el grupo no me va a responder con esas actividades. Y entonces yo choco con el grupo, a los chicos no les da interés tu clase y mejor me volteo y platico con mi amigo y que el maestro siga bailando, ¿no? O al revés, ¿no? Si el grupo es un grupo que le encanta moverse,
que le encanta platicar, que le encanta esto, y yo quiero llegar con una actividad donde aquí están 15 ejercicios, háganos rápido y punto. Yo me voy o me pongo en el escritorio a calificar cosas y espero que todo el mundo esté callado trabajando. Pues claro que no va a pasar porque las características del grupo son otras, ¿no? Así es. Yo tuve, cuando fui directora, tuve una educadora donde se le salían mucho los niños. 3, 4 niños se salían. Importante. Interesante. Entonces, era bien frustrante para la educadora, ¿no? Y ya, Juanito, Panchito, y los traía, llegaba a cerrar hasta la puerta, lo peligroso que es para los temblores. Y era una situación así constante, ¿no? Estuve observando una semana, la siguiente semana estuve dentro del aula de la educadora. Y estuve observando y los niños, independientemente que estuviera la directora, Juanita, Pedrita, el niño, de esos niños se salían. Eso no importaba. Después de 2 días de observación, llamé a la directora, a la educadora, yo era la directora. Y le dije, mira, maestra, con todo el tacto del mundo, tus actividades no son interesantes para estos niños, porque no les implica un reto. No es un reto. Tus niños se aburren. No son inquietos, no son niños problemas. Los niños se aburren porque no le implica un reto. Pero como directora, ¿no? Empieza, ¿no? El diálogo y el debate. A ver, no todos somos iguales. A nosotros, de hecho, a ti te gusta el color verde, a mí me gusta el color amarillo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, sabemos que no somos iguales. Nuestros alumnos tampoco son iguales. Necesitamos buscar una adaptación de tus actividades para que impliquen un reto para los niños. Y fue un acompañamiento, porque eso también es parte de la función de la directora. Ven, vamos a intentar estas actividades, te propongo esta actividad con base a la experiencia, ¿no? Ok, está bien. Y logramos que los niños dejaran de salirse. No fue como una receta mágica, ni tampoco fue en un día, 2 días, ¿no? Sino te estoy hablando de 20 días de estar trabajando con la educadora, cambiando el chip, que sí es muy buena, sus actividades son muy buenas, pero para estos 3 niños, no. Ellos necesitaban un poco más de retarlos para llamar su atención. Les gustaba mucho, me acuerdo de aquella de Pokémon, ¿no? Entonces les digo, empieza a poner esas imágenes, y que Pokémon tenía esto y entonces, ay, Pokémon, o sea, tan sencillo como eso, ¿no? Un detalle que puede apoyar a que el niño capte su atención. Me decían cuando hacen las planeaciones las maestras que quieren hablar del circo, que quieren hablar de los planetas, que quieren hablar de... Lo hacen desde su perspectiva, desde su interés, desde su suposición, ¿no? Pero no lo hacen o sea, no planean a partir de él parto desde que lo que le gusta al chavo, desde los intereses del alumno hacia adelante, ¿no? Regularmente partimos de mi interés, porque tienes pensando... que cumplir un lineamiento, porque tienes que cumplir un programa. Cierto. Pero les falta esta formación de docente, les falta decir, sí, tienes que cumplir con un programa, pero tienes que aprender a cumplir con esto y con lo que le interesa a los niños y articularlo y lograr tu objetivo, ¿no? Sí. Sí, es una habilidad que no te lleva un ciclo escolar, te lo lleva más tiempo. Y más si no fueron formados así, si en las escuelas formadoras de docentes no les explican cuál es la función del plan y programa de estudio, cuál es realmente la función. Ellos creen que es cumplir con todo esto, sí, pero es una herramienta. Lo vas a articular con los intereses de tu niño, no vas a seguir la receta así para todos los niños, o porque tú quieres lograr eso. Quiero rescatar 2 puntos importantes que acabas de comentar. Uno, el primero es el de que te hayas dado tiempo, tú como directora, para acompañar a una maestra. La verdad es que no hay mucho de eso en particular. Es decir, quisiera que esto que tú dices hubiera más de esas historias, pero no todo el tiempo se escucha de esto, porque sé que en muchas ocasiones la carga administrativa no permite al director acompañar a sus maestros, no porque no quieran,
pero la carga no permite que yo me ponga a ver contigo, porque dicen, no, el director se la pasa en su oficina sentado y no hace nada, qué a gusto. Pero el director tiene la función de lidiar con el maestro, lidiar con alumnos, lidiar con padres de familia y con la parte social del entorno, ¿no? Y que la escuela funcione todo, desde el baño, el tinaco, la electricidad, o sea, todo es parte de porque luego llegas y, ay, no hay luz, ¿cómo vas a trabajar? Ajá, Pues, resuélvelo, director. y mi planeación implicaba usar el cañón. ¿Y ahora qué voy a ¿Y hacer? ahora qué voy a hacer? Híjole, es un preescolar que a lo mejor son las 10 de la mañana, 11, y empezó el calor, se va la luz y empieza el calor a arreciar. Híjole, o sea, tienes que tener tienes que tener un plan B que tal vez implique no usar luz, no usar la energía eléctrica porque tienes que salirte a lo mejor a dar clase, pero también sabes que si los vas a sacar del salón, pues tienes que tener todavía una mayor habilidad de control del grupo, porque ya estás, si acá en un salón de clases es un entorno cerrado, sa- sacarlos al patio, a la cancha, todavía tienes que tener más habilidad para que no se te desbalaguen, ¿no? Porque resulta que sacaste 30 y regresas al salón con 25. ¿Y los otros 5? ¿Dónde están? Sí, sí, es verdad, y más cuando hablamos de nivel preescolar. Yo les digo un punto clave también para que el niño deje esa situación de querer explorar, es que lo invites a explorar. Sí, ¿no? O sea, ok, te gusta explorar, exploremos juntos, pero yo controlo donde estás explorando Sí, para que no te vayas a perder, no vayas a correr riesgos, sí, exactamente. Sí, dirías, el director, la cuestión administrativa y Mario, eso te hablas con todo directivo y todo directivo te va a decir que es una carga pesada porque el supervisor o su autoridad le está exigiendo que tiene que entregar documentación de mesa directiva, repase, bla, 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 ¿no? Todo lo que es, que es de todos los años. Y desgraciadamente se pierde ese enfoque, ¿no? El director se pierde tanto en la cuestión administrativa, en estar, tengo que entregar esa documentación, tengo que entregar esto, y le dan más peso a eso que al lado pedagógico, cuando el lado pedagógico es primordial, el darle acompañamiento a tus docentes es bien importante. Tengo una escuela actualmente de 8 grupos, una directora. Tú dime si la directora va a poder observar a todas, No, y cuando tiene mucha carga. quieras o no, el alumno se siente como más en confianza, mejor, cuando incluso la directora sabe quién es. O sea, cuando la directora se da el tiempo y conoce a sus estudiantes, conoce desde el nombre, conoce a lo mejor a quién es su mamá o quién viene por él. Ah, sí, es fulanito. Ah, sí, su papá viene por él. Ujú. Ah, su abuelita siempre viene por él. Ah, mira, sí, su abuelita, sí es cierto. O sea, desde que ya sabe quién es, el alumno se siente que me siento querido, ¿no? Me siento reconocido. Aceptado. Ah, exactamente. Pero si la directora, a lo mejor viene alguien por él y dice, "Ay, ¿quién viene ahora por ti? Es mi mamá, siempre viene por mí." El alumno dice, ni siquiera se tomó el tiempo de saber quién viene a recogerme. Y a lo mejor no siente esa conexión, pues no le interesa. No le interesa como alumno, ni como persona. Es un reto para el directivo buscar ese equilibrio entre lo administrativo y lo pedagógico. Es un reto. Eh, Darte algún consejo, un tip sobre a los directivos es sistematizar su organización, lo cual también no es fácil. No es fácil. No, no es No fácil. todos No, no es tenemos fácil. esa habilidad para sistematizar tu organización. Y cuando sistematices, a lo mejor por tú misma, que ya optimizaste tiempos, trabajos y todo, optimizas también, incluso hasta aceptas más responsabilidades, no propias tal vez del trabajo, pero otras responsabilidades que te llevan otra vez a reorganizar todo lo que ya tienes, ¿no? No, imagínate, si el reto ahora con el temblor que pasó en septiembre, que aún no fuimos muy ya afectados en el estado de Colima, en septiembre del año pasado, escuelas que tuvieron daños,
salones que no pudieron estar trabajando. La directora tenía que elaborar todos los oficios para planeación, para todas las estancias, para que pudieran llegar a evaluar la escuela y hacer las reparaciones necesarias. Entonces, imagínate, la directora tiene esa función de salir de la escuela porque tiene que ir a gestionar recursos. O sea, no solamente es la cuestión administrativa, sino también tiene que salir y buscar y llevar oficios y buscar todos los recursos. Y aparte, darle acompañamiento a sus docentes, conocer a sus alumnos, a los padres de familia. ¿Cuánto trabajo lleva, no? Sí, y si es una directora que tiene 8 grupos, 9, 10 grupos. No, todavía más. Oye, una cosa, en kinder, en preescolar, ¿cómo un docente o una docente hace para conectar con su grupo? Para poder llevar una sana convivencia. Con los niños. Sí. Es muy... ¿O cómo le hiciste tú para poder decir, me la llevo bien? Es muy frecuente, por ejemplo, iniciando el ciclo escolar, si tienes segundo grado, son los niños que aquí en el estado de Colima, el nivel aún no se integra como tal primer grado, sino que los niños entran a segundo con 4 años. Entonces el niño que se está despegando de casa, pues, llega las primeras semanas y llora y patalea y quiere a su mamá y está llorando. Y no solamente eso, no, tienes 20. Es lo que te iba a decir. Llorando, ¿no? ¿Cómo le dan para callar? Y la gente también quiere llorar, también quiere a su mamá porque son 25 niños. Entonces, ahí entra en juego la empatía de la docente, el comprenderlos, ahorita ya es muy delicado el abrazar a un niño. Es delicado abrazar a un niño. Sí, porque nos metemos en cuestiones ya en problemáticas hasta legales incluso, ¿no? Que no puedes tocar a un niño, ¿no? Ok, sí, es cierto. Por normatividad. Entonces, la docente entre no te puedo abrazar. Porque... Era tal vez un recurso de algunas maestras, ¿no? Sí, y que con honestidad, y aquí lo vamos a hacer público en YouTube, lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, el abrazo, el apapacho, porque el niño de preescolar lo necesita, está llorando porque piensa que su mamá lo abandonó, ¿no? Porque se está desprendiendo de su mamá. Entonces, no te puedo decir que no se ha dejado de hacer. Una que otra educadora todavía tenemos que saber, oye, el niño solito va y te abraza. Es parte de la característica. Y ni modo que le digas, hazte para allá. No, Suéltame. Lo estás discriminando, ¿no? ¿Cómo la misma normatividad, las dos cosas, ¿no? Porque si el chavo llega y te quiere dar un abrazo y tú le dices no, el abrazarlo, pues te causaría un problema. Sí. Y el rechazarlo te causaría un problema. Entonces lloras mejor. ¿De qué manera lo resuelves? Porque es complicado. Porque creo que en esa etapa, bueno, en todas, pero en esa etapa la parte emocional es muy importante. Sí, es muy importante. ¿Cuáles son las estrategias? Las primeras estrategias es lograr calmar a los niños, ¿no? ¿Cómo calmas al docente? Al docente primero. ¿Cómo a ver, maestra, cálmese. Llamando su atención. Tenemos esta habilidad las maestras de preescolar que sabemos cuál es la caricatura de moda, el personaje de moda. Entonces, por lo general, es lo que yo hacía, ¿no? Sabía que era lo que ahorita estaba llamando a los niños y era lo que yo tenía en la escuela, en el salón, el primer día. Sabía que iban a llegar. A ver, ¿no? Quiero hacer una pausa ahí. Se supone que tú tienes un plan de clase, tu primer día, y tu primer día dice, voy a conocer a mis alumnos, pero resulta que llegas y que llevan media hora llorando, y tu planeación de clase, ¿dónde queda? O sea, ya tuviste que ajustar, pero la maestra nueva. La maestra nueva. ¿Lo sabe? Hay una ventaja. O es tu segundo año y dices tú, y se me olvidó que los primeros que serán mes, 2 meses. No lloran. ¿Cuánto tiempo lloran? 3 días. 3 días. Al tercer, cuarto, una semana. Sí, el problema es sábado y domingo. Y el lunes vuelven a llorar. O sea que tienes que estar consciente que seguramente el lunes puede que
no te vas a empezar tu clase a la hora que empiezas tu Sí, clase. claro que no. Y eso ya tienes que tenerlo en cuenta para poder ajustarlo a tu planeación. Sí, de hecho lo elaboras, ¿no? Yo ya lo tenía escrito. ¿Qué voy a hacer el primer día, no? Y sabes que el lunes, iniciando el ciclo escolar, el lunes lloran, martes lloran, el 3, a lo mejor ya no todos, ¿no? Y no falta también el niño que no llora, el niño que hasta le dice, adiós, mamá, y llega, y de ese te agarras para ayudarte con todos los demás, ¿no? Entonces ahí es tu habilidad como docente que estás observando, que dices, mira, este es bien líder, pues me voy a ayudar porque son 25 niños, ¿no? ¿Y cómo le haces entonces para ya conectar con ellos, ya conectar para que te vean como una figura de autoridad? Porque luego tú no eres mi mamá. No, pues Bueno, no lo no sé soy. si, no sé si, claro, No lo soy. pero tú no eres, me refiero, una figura de autoridad. Ante ellos a veces pues van empezando en la vida, pues Sí, van a empezar. sus primeros años en la vida, ¿no? Ya que logras calmarlos, ya que logras de que los niños ya no lloren, entonces ahí viene lo interesante, el acuerdo de convivencia. El acuerdo de Explica convivencia. el acuerdo de convivencia. O Es de sea, las viene cosas siendo, primeras. el acuerdo de convivencia viene siendo como las reglas de qué, del salón, Del de la salón, de la escuela, escuela, de todo. y Por eso se y llama acuerdo de... se lo platicas todo. Sí, sí, y el niño te sorprenderá porque el niño también ya tiene ciertas normas en su hogar, es a los que tenga. Habrá quien no, pero ya sabe esa dinámica, ¿no? Algunas que te acuerdes de acuerdos de convivencia. Sí, el acuerdo de convivencia, por ejemplo, sentaba, yo en mi caso sentaba a los niños ¿en plenaria qué? En círculo, en plenaria, ¿no? En el piso, digamos, sí, vamos a hacer los acuerdos de convivencia. ¿Qué será un acuerdo de convivencia? Es mm, saber sus conocimientos previos a través de preguntas detonantes, ¿no? No preguntas cerradas de que te contesten un sí o un no, Ok. sino preguntas que motiven a la reflexión de un niño. Es que los niños chiquitos no reflexionan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tengo 17 años de servicio y que me vengas a decir que no, no, te lo compruebo, te lo firmo. Sí, sí reflexionan, sí tienen conocimientos previos, pero tienes que saber cómo invitarlos a esa reflexión, ¿no? A través de cuestionamientos. Claro, va a haber niños que su lenguaje no está desarrollado, ¿verdad? Porque mamá todo les tiró, que nada más Eso, hizo ¿verdad? Que es así. importante, ¿no? Entonces ahí viene el trabajo con padres de familia, que también va de la mano yo creo que no debería de dejarse ni en preescolar, ni en primaria, y mucho menos en secundaria el trabajo con padres. Pero si bien es cierto, y lo vemos estadísticamente, el acercamiento de los padres de familia, conforme va avanzando el grado, son menos papás los que se ven. Incluso platicaba hace unos días con una maestra de prepa, que ella es especialmente en prepa. El acercamiento de los padres es muy poco, que tal vez se acerquen cuando ya el alumno ya está por reprobar una materia que ya está de plano en una situación muy complicada, pero en el proceso, mientras está el semestre, ni un mensajito, ni una llamada de, oye, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que le hace falta algo? ¿En qué te puedo apoyar yo como papá? No hay esa disposición. Y a veces creo que los papás aquí está mi hijo, de aquí para allá es tu responsabilidad. Vemos el famoso meme del de, aquí está mi hijo, oye, pero ya, si maestra, si ya no, señora, si ya no quiere traer a su hijo y ya no lo traiga, mire, aquí está mi hijo, enséñale lo que sea, repase con él, ¿no? que, que vaya viendo lo que va a ver el siguiente ciclo. Curiosamente, y es algo que yo le he denominado de forma muy personal, el abandono del joven. Hay abandono del joven en secundaria y en prepa. He dado clases en esos dos niveles. Es muy evidente ese abandono del joven. Y son edades que necesitan mucho. Yo sé que en preescolar también necesitan, y como están pequeños, el padre de familia por instinto, o los seres humanos por instinto, tendemos a proteger porque es pequeño, ¿no? Sí. Y estamos más atentos.
pero conforme van creciendo, pues el niño va teniendo, el joven va teniendo, el niño independencia, el joven independencia, entonces ya hasta el mismo adolescente ya no quiere tanto involucrar a sus papás porque ya se siente grande, características. No, ya no me traigas a la escuela, mamá, ya, no, qué pena que Pero, vaya contigo. pero al mismo tiempo requiere atención de la mamá y del papá. Son edades muy críticas. Tú has trabajado en esos niveles y son edades muy sensibles. Híjole, yo creo que ahí yo le pondría, yo propondría a los directivos de nivel secundaria y de prepa que hicieran actividades que involucraran más al padre de familia, llamarlo a la escuela, porque por sí mismo no va a ir. Pero sería padre, ¿no? Que de vez en cuando, así como hay consejos técnicos escolares de que son de docentes, consejos técnicos con padres de familia. Mira, papá, vamos a hacer esta actividad tal día, tal fecha, tal hora, y vamos a hacer esto. ¿Qué propones tú? O nosotros te proponemos esto, acércate o con qué papá vamos a contar para poder. Que los famosos rally, vi que hace poco hiciste uno con tus maestros y que se veía muy padre, pero un rally donde el papá se involucra en la formación. Digo, hemos visto que cuando papá está cerca, mamá está cerca, el alumno, su desarrollo emocional y su desarrollo profesional tiende a ser mayor que cuando el alumno es solo, porque sabemos que un alumno solo tiende regularmente Se puede desviar, ¿no? exactamente, a llevarse por otras tendencias, ¿no? Que luego no son padres, ¿no? Que qué triste, porque tú sabes, como maestro sabes que, híjole, espero no ver a este alumno más adelante, porque pues ya el tiempo que tenemos dando clase, podemos ver a un alumno que conocimos en preescolar tú, y a los 5 años después, 6 años después, dices, híjole, lo que no quería pasó. No quería que este alumno estuviera así. Y al contrario, también ves al chavo que dices, mira, él está cercano con su familia, cercano con esto, y sigue estudiando, sigue todavía trabajando en sí mismo, continuando con sus proyectos, ¿no? Sí, fíjate que un dato curioso, todos nuestros planes de estudio se hablan en 94, en 2011, 2017, etcétera, ¿no? Los planes de estudio. Mencionan este acercamiento de la comunidad, del padre de familia a la escuela. Lo mencionan. Este nuevo plan de estudio de esta nueva escuela mexicana lo menciona, pero le da mucho énfasis. ¿Okay? Le da mucho énfasis a esta cuestión del acercamiento del padre de familia, del acercamiento de la comunidad a la escuela, lo cual yo le pongo dos palomitas verdes, ¿no? Es muy importante. Y ya no manejaban otros planes de estudio, sí, porque van a decirme, no, maestro, es que siempre ha existido así, siempre ha existido. Pero en este nuevo programa de estudios le da mucho énfasis. Lo pone en letras negritas, ¿no? Y en mayúscula. Pues qué padre, Trabajemos ¿no? con la comunidad, trabajemos con el padre de familia. Y lo mejor es que en todos los niveles educativos, ¿no? Preescolar, primaria y secundaria. Ahora, lo complicado yo creo es poderlo, ya está. O sea, tal vez, muchas veces creo que nosotros, como social, como el entorno social, pues tendemos a que si no vemos acciones, porque una cosa son las palabras escritas y otra cosa ya son las acciones. Y cuando nuestro entorno no está lleno de acciones, pues tendemos a decir, no se está haciendo nada. Ajá. Pero no, sí, la sí, o por decir no, o sea, sí hay esto, pero insisto, a veces la carga laboral, la carga administrativa y otras cosas no permiten o no siempre nos dan la oportunidad de que estas cosas se lleven a cabo, o tal vez de todas las que se planean, no siempre si son 10 actividades en todo el año, tal vez hubo temblor, hubo ciclón, hubo cosas, y entre otras cosas, pues que no permitieron llevarse a cabo. Y pues al final del año, nomás tal vez se hizo una. Bueno, se hizo una, o tal vez ninguna, y eso dice, pues no hay mucho de este lado que estemos, pues,
recibiéndolo, ¿no? Sí, esta parte sucede, me ha tocado también en los directivos y docentes, esta generación de estrés porque quieren cumplir todo al pie de la letra, ¿no? Digo, calma maestra, calma directora, eh, somos seres humanos, no podemos controlar ni el clima, ¿verdad? Ni los temblores, y mucho menos tal vez la participación, ¿verdad? Tampoco es algo que se pueda controlar al 100. Podemos imitar, pero si por más que nos pongamos de caritas y bailemos invitando al padre si no asiste, pues qué más podemos, no podemos ir a sacar de su casa, ya sería Claro que demasiado. no. Entonces, esta flexibilidad yo les digo en sus planeaciones. Si tú habías planeado esto, poner hoy de pintar con acuarelas, pero el temblor tiró las acuarelas y se arruinaron las acuarelas, no pasa nada. Pero yo tenía planeado las acuarelas. Sí, se estresan, es que maestra me va a regañar la directora porque yo te... No pasa nada, adáptalo, escríbele, ponle una notita. Por cuestiones estas, ahora se hizo esto. Directora, si no pudiste en tu pense todas tus actividades planeadas no se lograron, pues no pasa nada, eso es aprendizaje también. El no lograr ese aprendizaje, ve qué fue, por qué no lo lograste y aprendemos de eso. Que a veces creemos que como, como el último de la cadena de mando, y eres el docente ya frente al grupo, regularmente es el último de la cadena de mando, crees que te van a llamar la atención, porque yo dije que iba a ver así las tablas de multiplicar, las iba a ver así, pero pues resulta que no se dio la planeación. Chin, me van a regañar, chin, me van a... Pero yo creo que esto va más con el maestro nuevo o con el maestro de antaño, ya con tiempo. Pues ¿Crees con que ambos, los dos? creo que sí, es una, a la mejor, ¿por qué podríamos llamarla? Es, es una situación que se da con ambos, porque el maestro, si viene de otra escuela donde el liderazgo del director es totalmente autoritario, ¿no? Entonces le generó todo ese estrés, ¿no? Es más que nada son cuestiones aprendidas. Esto puede decirse entonces que esto ya es más de, de, de la figura o la persona que está, más que de la propia del sistema. O sea, el sistema sí es flexible, pero a veces las personas no somos No. las flexibles. ¿Por qué? Porque a lo mejor me va a implicar revisar otra vez. A lo mejor me va a implicar un poquito más de trabajo. Y, ay, ¿para qué le vas a corregir? Yo tengo que revisar, tengo que autorizar, tengo que checar que sí lo hiciste. Y eso me va a implicar más trabajo. Y si yo tengo más, si tú tienes más trabajo, yo tengo más trabajo. Y si tienen, va para arriba. Y así va la cadenita, ¿no? De que más trabajo y más trabajo y más trabajo. Sí, yo creo que, no creo, creo ya es como, vamos a llamarlo un hecho, esta generación de estrés a los que sufren los docentes y los directivos y los supervisores también, todos sufrimos de estrés. Por esta, a lo mejor, no es desorganización, es organización, pero es quererse exigir mucho, porque así como dicen, es que hay maestros muy malos, pero ¿a qué le llamas malo, no? Yo creo que de alguna forma somos buenos los maestros, todos, con diferentes características y con Sí. diferentes habilidades, ¿no? Porque aquí estamos, ¿no? Somos licenciados, maestros, doctores, etcétera, ¿no? Y aquí estamos y pasamos por muchos maestros y de todos aprendimos, Sí, exactamente, de todos aprendimos, ¿eh? De todos. de todos aprendimos. Entonces, invitaría al docente a que tratara de bajarle a ese estrés difícil, ¿verdad? Al docente. Muy difícil, porque a veces creo que sí traen mucho el, tengo que cumplir con los planes educativos, tengo que cumplir con la carga, una los planes, otra la planeación que ya hice, porque prácticamente yo solito me puse la soga al cuello, ¿no? Y aparte que los papás de familia, y aparte que los chavos, atender al grupo, que sabemos que por, ya digo, ya esto ya lo he repetido en otras charlas, que, pero por cada planeación o por cada hora frente al grupo, regularmente hay mínimo, yo creo, 2 o 3 horas afuera, ¿no? O sea, afuera de clase, porque decimos, ah, qué padre, el profe llega y da su clase y se va, y ya ganó dinero, con una hora de clase le pagaron tanto, Sí. y él ya se fue bien a gusto. Pero
no se sabe que detrás de esa hora de clase hubo tal vez unas 2 horas de entreplaneación, entre elegir los ejercicios adecuados para tu planeación, las actividades de acuerdo al perfil del alumno que tienes, el cierre de acuerdo, el video adecuado, la música adecuada, los colores, todo lo que implica una clase para decir, ah, mira qué padre, nomás se paró al frente, nos platicó y listo. Claro, hay maestros que tienen la vocación de hacer todo esto y lo hacen todavía con más, o sea, no te lo piden, pero tú dices, yo quiero darles esto a mis alumnos y se lleven este plus. Y también está el maestro que dice, aquí está mi formatito de PowerPoint, 2, 3 cositas y listo. Habemos de todo, ¿no? Voy a poner la pauta. Lo principal o una parte muy esencial será cambiarle el chip del docente, porque todo lo siente carga, porque así se lo han dicho. Y no es carga, no es una carga administrativa tu planeación. En el caso de preescolar, hacen planeación y hacen diario de trabajo. ¿Qué es el diario de trabajo? Ese es un diario donde registran diariamente lo que pasó en el aula, lo que lograron o no lograron, y cómo lo hicieron, y lo que les faltó, les falló. Y es una herramienta, y aún las docentes no lo ven así. Yo fui docente frente a grupo, y para mí era, híjole, bien relevante, y al final de la clase, poner. Y te sirve mucho, ¿no? O sea, Sí, ¿quién logré que no logré? Y yo ya mejoraba para la siguiente planeación. Dije, ay, aquí me acuerdo que lo hice así, no me funcionó, entonces lo voy a planear de esta forma. Entonces, cuando empecemos a ayudarle al docente a cambiar el chip, que su planeación, que su registro de observaciones no son una carga, son su herramienta para poder evaluar, para poder sistematizar todos los aprendizajes adquiridos o no por sus estudiantes, es cuando no lo va a ver como una carga. Además, si no te sirvió en el momento, ya encontraste una forma que tal vez para la siguiente generación que vayas a tener, es, ok, no me funcionó o puedo modificar esto para que la siguiente generación tal vez lo pueda enseñar de esta manera. O si ya me funcionó, ya lo registro y ya tengo una pequeña fórmula que ya voy mejorando día con día, donde le voy agregando más herramientas, estrategias Y que hasta lo puedes compartir en los consejos técnicos, en esos espacios de diálogo, ¿no? Lo puedes compartir, puedes decirle, compañero, fíjense, a mí me resultó así, prueben. O que te diga, ah, yo lo hice así, pero le agregué esto. Ay, ¿a poco? A ver, dime, ¿cómo? ¿No? que al final lo que decíamos hace rato, ¿no? Socializarlos, lo que te sirve a ti como docente o lo que dices tú, no me está funcionando esto, vamos socializando tú qué haces, yo qué hago para ver este tema, porque si bien es cierto, creo que, por decirlo así, hay 2 terceros y cada maestra tiene su tercero, supongo. Uh-huh. Entonces, tal vez una maestra está viendo un tema en particular de una forma y le funciona, pero el otro tercero, la maestra tiene que ver el mismo tema, pero no le funciona como lo está viendo. Entonces, al socializar esto, pueden encontrar, ah, mira, yo estoy haciendo esto, y mira, yo estoy haciendo esto, entonces ya puedo ver, ah, ok, entonces le puedo agregar esto, le puedo quitar aquello, y enriquecer mi práctica ya. Claro, fíjate, un dato curioso, te voy a compartir una experiencia que viví como docente en este grupo. Llega una compañera a pedirme, no recuerdo si resistol, y estaba con mis niños trabajando una técnica que se llama crayola derretida. ¿En qué consisten? En que en las fiestas de trabajo pones una vela, la prendes, hay fuego, el niño hace un dibujo y con la crayola va quemando la crayola y va decorando su dibujo en pellón, en tela, etcétera, ¿no? Mi compañera entra al salón, lo ve, todos estaban tranquilos, sentados, porque es una técnica que ocupa mucha atención de parte del niño y del docente, ¿no? Ay, qué bonito, me expresa, de que sí, se va. A los 3, 4 días, no, al final de la jornada, me dice, oye, Adela, no, fue un rollo, los niños se quemaron, tiraron, y yo, ¿de qué hablas? Sí, es que me gusta tu técnica, y la hice, pero fue un desorden, se quemaron, etcétera, etcétera. Y yo, ¿cómo la hiciste? Si me explica, ¿no? Dije, ok,
pero ya trabajaste previamente reglas de grupo, trabajaste talleres, o sea, le empecé a decir, para yo llegar a eso, desarrollé muchas otras competencias, ¿no? Muchas otras habilidades del niño. No iba a llegar a implementar una técnica que podemos llamar peligrosa porque implica Claro que sí. un niño de preescolar sin haberle desarrollado el poner atención, seguir reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijo, no, yo no hice nada de lo que tú dices. Entonces, digo, entonces ahora sí compartimos, ¿no? Esta importancia de ver, pero pregúntale a tu compañero cómo lo hizo, ¿no? Si está padre su técnica, pero si tu grupo no es capaz todavía de llegar a eso, pues dime cómo puedo lograr que mis niños lleguen a eso, ¿no? El compartir el diálogo. Había una maestra cuando yo estudiaba para maestra de matemáticas, una maestra que yo tuve un problema en un grupo, tenía problemas de que no me hacían caso, ¿no? De control de grupo. Y me dice, mira, te voy a decir algo, lo que puedes hacer es observar maestros. Observa maestros y puedes ir viendo qué hace cada uno dentro de su clase. Pide permiso y ve observando cada maestro desde cómo llega, qué hace, cómo nombra lista, porque cada uno tenemos nuestra forma de nombrar lista. Cómo se da cuenta si están o no están. Desde si llegan, todo el mundo está dentro de clase o todo el mundo apenas está llegando al salón de clase. Yo recuerdo a una compañera que sonaba el timbre y los chavos veían, no, toca tal materia, corrían al salón. ¿Por qué? Porque la maestra ya tenía una regla muy clara de que la última en entrar al grupo era ella. Y quien entraba, y ya no había más. ¿Por qué? Porque cerraba la puerta y no podía entrar nadie más. O ya entraban con un retardo. O ya entraban con un tipo consecuencia de llegar tarde a clase. Pero para eso la maestra tuvo que estar pues trabajando precisamente con las reglas de clase, porque si no tienes tus acuerdos, ¿cómo le vas a exigir? O sea, también para que el chavo sea consciente de una regla, primero dísela. Explícale. Porque si tú no le dices que va a haber una consecuencia por algo, el alumno no lo va a saber y pues tú tal vez lo das por hecho, pero él, Sí, sea cual sea tu teoría conductual o constructivista, tienes que hacerle saber claro, ¿no? al chico. Oye, en tu experiencia laboral, ¿has tenido alumnos con necesidades educativas especiales o capacidades diferentes? Sí, sí, de hecho hice un diplomado en necesidades educativas especiales, educativas especiales, por esta situación de que me llegaban niños con alguna necesidad y como docente, pues no estás formado como tal. Entonces dices, auxilio, ¿qué hago? ¿Cómo te hago? No, y todos tienen que estar dentro del salón de clase, no los puedes excluir. No, por supuesto que no, es integrarlo. Entonces, tuve un niño, lo recuerdo muy bien, un niño con autismo, un autismo severo, llegó en pañal. Brevemente, Se comunica. brevemente, autismo, ¿cuáles eran sus habilidades o qué no hacía? Lo que pasa es que el autismo es muy diverso, Okay. muy, muy diverso. Esta situación del niño puede ser niños que, dirán, no soy la especialista en el tema, pero puede ser niños que no se comunican para nada. Pues, hay un tipo de que sí llega a comunicarse un poco, son niños con movimientos, niños que los ruido fuerte lo puede aturdir, desesperar, gritar. Y en un salón de clase, Entonces, tuve un niño con un autismo que te digo que llegó con pañal porque el niño no controlaba esfínter. El niño no se comunicaba, verbalmente no tenía lenguaje como tal. Si escuchaba algo que interviniera su mundo, su momento, o si lo tocabas, gritaba. Pues fue una situación bien difícil, fue un reto para mí. Yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? Primero me dio la tarea de estudiar, de leer sobre el autismo y qué tipo de autismo tenía. La mamá no lo sabía, la mamá también me apoyé mucho con la madre de familia. Una mamá siempre, ¿no? Importante, sí, el padre de familia, la mamá. me dijo, maestra, yo en casa trabajo con estas tarjetas y le hago esta rutina desde te levantas y la tarjetita con una imagen. Hiciste lo mismo en la escuela.
hice lo mismo. El niño, te digo, tenía pañal, entonces lo que empezamos a hacer, le propuse a la mamá, señora, si ponemos una hora del día, un momento para ir todos al baño, y yo necesito que el sábado y domingo usted lo continúe con en la misma hora que yo voy a poner aquí para ir al baño, en las mañanas, en la hora de la escuela. Y lo implementé con todo mi grupo. Trabajé en ese año trabajé con todo ese grupo a través de tarjetas. Son las 9 de la mañana, nos saludamos. Ya son las 9 y con el reloj. ¿Qué nos toca? Saludarnos, maestra. Ella nos saludaba. A las 9:10, ¿qué iniciamos? Iniciamos la activación. Una activación para. Así, si no mal recuerdo, creo que a las 10:15 íbamos todos al baño. Todos íbamos al baño. Es hora de ir al baño, maestra. Y todos íbamos al baño. Fue algo que nutrió al grupo. Oye, y antes de iniciar con todo esto, cuando llega el alumno al grupo, ¿haces alguna especie de concientización? Antes que llegara, yo ya sabía que iba a llegar, Ajá. ya lo habían inscrito. Sí, de hecho llegó como al mes de que yo ya estaba trabajando con los niños. Pero Y una cosa, tú ya tenías tiempo dando clases, me refiero, ya tienes una experiencia laboral de unos 5 años. Ah, ok. No eras una maestra novata. No, ni tampoco muy antigua. 5 años tenía, recuerdo. ¿Y cómo le haces la concientización al grupo? A ver. Es que los niños son maravillosos. Eso es una edad tan sensible, tan bonita. Conversando, miren, vamos a tener un compañero que su cerebro funciona diferente al de nosotros. Nosotros, ¿cómo funcionamos? Pues empiezas a cuestionar a los niños. Su cerebro funciona diferente. Él no va a hablar con nosotros. Y ciertos ruidos y sonidos lo alteran y va a gritar. No tenemos que asustarnos porque va a gritar, porque su cerebro funciona diferente. Hay que cuidarlo y protegerlo. Porque nosotros somos un grupo que nos queremos mucho. ¿Verdad que nos queremos mucho? Sí, maestra, nos queremos. Entonces, él va a ser miembro de nuestro grupo. Se llama fulanito de tal. Y lo vamos a hacer parte de nuestro grupo y lo vamos a cuidar. Hay que tampoco le gusta que lo toque. Si lo tocan, él se va a desesperar y también va a gritar. Entonces, no podemos tocar. Sí, maestra, no nos vamos a tocar. Él va a ustedes van a hacer estas actividades de una forma y él lo va a hacer de otra forma. Porque él necesita de hacerlo de otra forma porque su cerebro funciona diferente al de nosotros. Porque empezaban a haber diferencias en las actividades. Yo a ese niño le ponía actividades distintas. Claro, tienes que adecuar tu planeación también. Si el resto, entre ellos, ponía actividades, había el que tenía muchísima habilidad y que se me aburría rápido. Entonces ahí la actividad era más para él, de un grado más de dificultad que al resto, ¿no? El resto no. Si un niño que tenía bajito su nivel de desempeño le ponía esa actividad, lo iba a aburrir porque nunca lo iba a lograr, ¿no? Entonces, así fue la conversación, el diálogo para empatizar con los niños, con ejemplos también, ¿Sí? el decirle. Y cuando llegó, pues ya sabían, ya les bienvenido. Y pues el niño no traía sombra quiere decir el apoyo. Qué bueno, yo pensé que tal vez en algún momento iba a estar solo. Sí, una vez la sombra se enfermó. Pero obviamente digo, todo el tiempo estuvo acompañado por alguien más. Sí, porque tenía un autismo. Logramos que se le quitarle el pañal. Dejó el pañal, un logro que para mí y todos aplaudimos. Fue bastante, parece insignificativo, pero para él era bien importante. Y el grupo incluso se siente como parte de su proceso, ¿no? También les expliqué que iba a traer pañal para que no se burlaran de él. Y qué importante poder elegir las palabras adecuadas para poder hacer un discurso donde el alumno comprenda todo lo que implica el acompañar a una persona, ¿no? A una persona que es diferente, que su cerebro funciona diferente. Porque incluso cuando un alumno con las capacidades ordinarias que tenemos todos, si llega a sufrir algo vergonzoso o algo que dices, tú no quiero que nadie sepa que me está pasando esto, de alguna manera tienes que concientizar al grupo también, porque pues aparentemente él se ve bien, pero a lo mejor no sabes que, maestro, es que hoy me pasó esto y no quiero que todo el mundo se dé cuenta. Entonces, tienes
también que poder hacer que el chavo se sienta cobijado por el grupo y que no lo discrimine. Digo, eso creo que para que no pase como ahorita en la sociedad, que luego discriminamos O está enfermito, ¿no? Ajá. Decimos, ay, el enfermito, y no está no es enfermo. simplemente es diferente. Porque esas palabras de que está enfermo, más adelante las seguimos usando y las seguimos usando y ya estamos con una edad más adulta y seguimos, es que está enfermito. Ujú. Y no es así, simplemente su cerebro funciona diferente al nuestro. Sí, es muy bien, muy bonito trabajar con niños especiales, muy bonito. El primer niño especial que tuve, me acuerdo que era Alejandra. La mitad de ella en un accidente automovilístico cuando era bebé, tuvo un golpe muy fuerte en su cabeza que la mitad de su cerebro se apagó. Y sin embargo le dejó funciones como caminar y hablar. Sí, podía no caminar como normalmente, tenía un caminado curioso, ¿no? Con coordinación un poco torpe, ¿no? Y su función de hablar sí la tenía. La cuestión de aprendizaje y todo eso era lo que se le dificultaba, su psicomotricidad también, ¿no? Y recuerdo que esa fue de mis primeras alumnas y ahí me causaba mucha frustración como docente. Tenía 1 año, 2 años de haber salido de la escuela y que yo no podía lograr, y no podía lograr, y no podía lograr con ella, ¿no? Y yo decía, es que, ¿qué hago? ¿Y cómo le hago? Leía y le ponía y no lograban, yo sentía que no lograba nada, o lo que yo esperaba alcanzar, nunca lo iba a alcanzar con ella. Entonces, recuerdo que con mi directora un día me dijo, a ver, ¿por qué tanto te desesperas, Adelita? Es que no logro esto, no logro que Alejandra haga esto, no logro que... Y un día entró a mi salón mi directora, ¿no? Y ya hicieron el trabajo los niños y escribieron su nombre, ¿no? Alejandra también lo hizo. Y ya me dice, se van al final de la jornada, me dice, a ver, tráeme los trabajos de tus niños y ya. ¿Por qué dices que no puedes lograr nada? No, maestra, para Alejandra. ¿No te has dado cuenta? Y yo, ¿qué maestra? Alejandra en su movimiento, ¿verdad? Había hecho el dibujo de, ¿qué entendieron de este cuento, no? Y había puesto la A de su nombre. Me dice, mira, ya lograste que Alejandra escriba la A. Eso, ya sí, era tanta mi frustración que me cerré, ¿verdad? De que yo quería que alcanzara lo que nunca iba a alcanzar. Y no había abierto mi panorama en ver que estaba teniendo logros a su nivel de ella. O sea, nada, cuando dices, esa orientación, ese apoyo de esta directora en un momento dije, caray, estoy perdiendo de vista lo importante, no debo de estresarme, no quiero que lograrla poner al nivel de todos porque no lo va a lograr, pero sí a un nivel de ella, logros de ella, aplaudirle los logros de su nivel. Y al final de cuentas es el modelo por competencia. Así es, entonces yo, sí, es verdad, entonces yo dije, wow, gracias directora. Pero sí es cierto, o sea, y pasa también, digo, ella fue un ejemplo muy particular, pero pasa también cuando queremos exigirle más a un grupo con habilidades distintas y dices tú, no, espérate, piensa, conoce tu grupo, sé bien tu grupo, de una vez que ya conozcas las habilidades, las necesidades, entonces haz tus estrategias de clase. Pero por eso es importante, y te lo marcan, semana de diagnóstico. Conoce tu grupo. Así es. Una vez que conoces, pues ya empieza con las habilidades, perdón, con las actividades que te va a llevar a implementarle. Yo hace rato mencionabas algo muy importante también de lo que es la actividad de clase. Y alumnos, yo tenía un maestro que me decía, es que si tú no le pones una actividad al chavo retadora, y retadora en el sentido de que le exige un poco más, Sí. pero no un poco más, me refiero a que no la pueda hacer. ¿No? Una actividad que le requiere un poco, sin embargo, que no sea sencilla. Porque si le pones una actividad sencilla, el alumno se va a aburrir y te va a dejar de hacer caso y va a decir, ya la hice. Pero si tu actividad requiere un poquito más de esfuerzo, pero la puede hacer, el alumno te lo va incluso hasta agradecer yo lo veo en su cara de felicidad de poder hacer algo que creyó que no iba a poder hacer.
y eso refuerza su autoestima y su confianza, porque si tú no le das ejercicios que refuercen su confianza, bueno, muy particular, cuando empiezo clase, hago un examen, veo sus necesidades y el siguiente examen, que ya no es evaluación, que ya es una pequeña evaluación, hago un examen no fácil, pero un examen que se les haga sencillo, con la intención de que lo puedan hacer. Y el siguiente examen le exijo un poquito más y al siguiente otra vez le bajo un poquito. ¿Para qué? Para que el alumno vaya tomando confianza, ya después lo encamino hacia un nivel. Pero si no somos conscientes de que la evaluación también nos puede llevar a un logro, o que nada más estamos evaluando a ver si llegó, a ver si llegó, a ver si llegó, no, también irle poniendo retos para poderlo retar y que logre eso. Es la intención de la evaluación formativa. Exactamente. Y creo que mucho de esa piedrita en el zapato del docente es precisamente en la evaluación. La evaluación, porque el docente muchas veces de grados, que te estoy hablando de primaria para arriba, porque en preescolar no ponemos número, en primaria sí, se enfocan en la evaluación como acreditación únicamente. Sí. Y se les olvida esa parte de ese proceso tan relevante que podría ser un tema incluso de más diálogo en la evaluación. Sí. Pero sí es muy importante que el docente vaya graduando, que conozcas al alumno. Exactamente. Si no conoces a tu alumno, no puedes hacer gran cosa, ¿no? Digo, lo difícil es un maestro que tiene 10 grupos distintos. ¿Y dices tú? Sí. Wow, o sea, respetos para el secundario. Hace unos días platicaba con una maestra que tiene 7 grados diferentes, o sea, 7 grupos diferentes del mismo grado. Imagínate, 7 grupos diferentes del mismo grado, habilidades para cada uno, destrezas para cada uno, evaluaciones para cada uno. Ella me decía que hice 7 actividades distintas. Sí. ¿Que te llevan más tiempo? Sí. ¿Te lleva más trabajo? Sí. Pero pues uno decide ser maestro y ser maestro requiere mucha vocación. Un compromiso. Si no tienes vocación es... No, búscate otra carrera, ¿no? Porque aquí es vocación. Es mucha vocación. Rico, no siempre te vas a hacer rico, pero las gratificaciones que te da... Una satisfacción que no tiene precio. Sinceramente no. No tiene precio el que te lleguen con un regalito el día del maestro, que a lo mejor sabes que les costó mucho porque no tienen para comprar o para darte algo, o una cartita, un mensajito, híjole, a veces te rompe el corazón, ¿no? A mí cuando me preguntan ¿en qué trabajas? No, yo no trabajo. No, sí, ¿en qué trabajas? Yo hago lo que me gusta y me pagan por eso. Soy muy afortunada. Definitivamente. Bueno, ya casi para ir terminando, porque ya vamos en tiempos medios cortos hoy. ¿Cuáles crees que son tus mayores gratificaciones como docente? Como docente, el saludo en la calle. Adiós, maestra. Ay, qué bonito, ¿verdad? A veces ni sabes ni quién es, porque imagínate tantos alumnos que han pasado por Oye, pero exactamente para que te reconozcan, porque el alumno que lo tuviste 4 o 5 años. Pero el adiós, maestra, que te reconozcan a lo mejor alumno después de 10 años de que le diste clase. Wow, quiere decir que sigo igual. No, yo creo que es la satisfacción más grande y el pago que no tiene precio. No, ¿verdad? No, en la calle te digan, adiós, maestra, y tú voltees, y ya esa carita ya cambió porque lo conoces así, la cara, y no sepas a lo mejor ni qué niño es o qué estudiante, pero con eso es suficiente. Yo tenía una tazota así de este vuelo, que me gusta el café, una taza así lisa, por completo, una taza roja, y la tenía en mi cubículo, y a veces llegaba a mi cubículo y tenía un plumón al lado, y llegaba con un mensaje, o sea, a veces, o yo me salía que atender algo del salón, regresaba y recibir, tener un mensaje, profe, que tenga feliz día, o que tenga un buen día, o no se olvide de mí, o mensajito de ese día de clase, y a veces también son cosas bien emotivas, ¿no? Dices, las cartitas, los dibujos de los niños hacen cartitas con sus dibujos y corazones y muñequitos. Niños de secundaria pues ya te escriben cartitas, eres la mejor maestra,
No, eso es lo que no tiene precio. Ya, por último, me gustaría que nos dieras 3 tips, consejos, estrategias. Uno, para el alumno, ya sea un alumno, pues, bueno, el de kinder, pues lamentablemente no sé qué tanto nos alcance a entender el mensaje, pero un alumno, ya sea de primaria, secundaria en adelante, uno para docentes nuevos sobre todo, o docentes que ya están trabajando, y otro para padres de familia, que son creo que la trina siempre más importante. Pues al niño, al alumno le puedo decir, ¿qué le puedo decir? Quiere a tu maestro, a tu maestra. Compréndelo, trabaja, Sí, sobre todo, ¿verdad? rétalo, sí, porque también los maestros aprendemos Sí, de los sí es alumnos, cierto. en buen sentido, ¿no? No estoy promoviendo la violencia tampoco. El docente conoce a tus alumnos, tómate el tiempo de conocerlos realmente, tus alumnos y a sus familias. No quiere decir que te vayas de fiesta con la familia, quiere decir que invites al padre de familia, que lo escuches, que sepas cuál es su inquietud, qué le interesa saber de su hijo, qué espera él de que aprenda en la escuela, qué espera de ti, docente. Pregúntale, acércate. Y el padre de familia involucra. Creo que esa palabra es la que podría ser la palabra clave. Involúcrate, papá, mamá, involúcrate en la educación de tu hijo, en cualquier nivel. Y no nada más en el nivel como es esto, Sí, cualquier y nivel. no solamente ahorita, sino todo el proceso de su Todo, formación, constante. No dejes de involucrar. Sigue porque involucrando. lo dejamos o nos dejan y el alumno ya dice, pues ya no, nada que ver. Tengo alumnos que luego llegan y, profe, es que tengo que pasar este examen. ¿Qué examen es? No, pues es un extraordinario, pero, pero la verdad es que no saben mis papás. Eso es muy tip. Chin, o sea, no saben tus papás que estás a punto de reprobar la materia, no, ¿cómo le vas a hacer? Y no quiero que sepan, pero tengo que pagar el extra. Híjole, pero ya estamos hablando de otras cosas, Sí, ¿no? sí, claro. Situaciones. Adela, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por tu tiempo siempre tan apretado. Un poquito. Gracias, muchas gracias. Y pues, algo más si quieres compartir, algo más si quieres decir. No, al contrario, gracias Mario por esta invitación. Cuando gustes podemos seguir aquí platicando de diferentes temas y me vuelves Una a parte, invitar. claro que sí. Gracias a tu público, espero que este pequeño diálogo, estas experiencias compartidas puedan ser de utilidad para quien nos está viendo. Ojalá que sí, yo creo que les va a abonar mucho a mejorar su práctica docente o a reflexionar sobre la práctica y puedan, pues a lo mejor, hacer algunas adecuaciones, ¿no? O reflexionar sobre la importancia que tenemos como docentes en un salón de clases. Creo que no dimensionamos el impacto que logra tener nuestra labor social, porque tiene mucha labor social. En el momento en que te paras en el salón de Sí, clases. desde ahí ya. Ya. Gracias público por vernos y gracias por seguir en un capítulo más de Entre Maestros. Nos vemos.